Muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Evin Osvaldo García y por Nectalí Tarache. Entonces, a nosotros nos correspondió hablar el tema de la balanza cambiaria y la balanza comercial. Entonces, en la balanza cambiaria vamos a hablar sobre qué es la balanza cambiaria, características de la balanza cambiaria e importancias de la balanza cambiaria. Iniciamos, entonces decimos que ¿qué es la balanza cambiaria? Es un instrumento de descripción del sector externo que se utiliza en Colombia, especialmente en análisis de corto plazo. También decimos que la balanza cambiaria puede referirse como el registro de las transacciones del Banco de la República con los activos de reserva internacional y otros activos y pasivos externos de corto y mediano plazo. La balanza cambiaria es una fuente importante de registro de los flujos de divisas que entran al país y que salen de él. Aquí es importante unos términos claves que debemos identificar, es que cuando hablamos de transacción es un convenio de compra-venta. Cuando hablamos del sector externo, estamos hablando de las transacciones económicas que se hacen en el exterior, y la reserva internacional es los activos en el exterior controlados directamente por el Banco de la República. Eh, También cabe aclarar que la divisa es todo tipo de moneda extranjera que circula en un rentado local. Por ejemplo, Colombia, los que serían los dólares, los euros, los yenes, en fin. Entonces, hablamos sobre la historia de la balanza cambiaria en Colombia. Decimos que hasta el 1991 todas las transacciones de divisas se debían hacer a través del Banco de la República. Hoy, en la actualidad, las entidades bancarias y financieras autorizadas pueden hacer operaciones de divisas, reportando mensualmente al Banco de la República. Eh, Características de la balanza cambiaria. Decimos que realiza el registro de las transacciones. ¿Qué tipo de transacciones? Las transacciones en divisas que se realizan en Colombia a través de los intermediarios del mercado cambiario. ¿Cuáles son los intermediarios? En este caso estamos hablando de los bancos o entidades autorizadas para hacer este tipo de mercado cambiario. Lo que ellos deben hacer es hacer el reporte mensual al Banco de la República. Este los unifica y de esta manera presenta mes a mes la balanza cambiaria del país. Entonces, ¿cuál es la importancia de la balanza cambiaria? Decimos que es una fuente importante de registro de los flujos de divisas que entran al país y que salen de él, además que permite disponer en una forma permanente de indicadores que ilustren de manera aproximada la situación global del sector externo de un país. También la balanza cambiaria es importante porque es una herramienta adecuada para realizar un seguimiento apropiado del flujo de efectivo de divisas en el país y de esta forma determinar la oferta y demanda de dólares en la economía en un periodo determinado. Listo. Entonces, en conclusión, decimos que la balanza cambiaria es el registro de las transacciones de los mercados cambiarios de divisas, tanto en el sector interno como en el sector externo, y entonces eso hace parte de la balanza cambiaria. Ya el compañero Edwin nos va a hablar sobre la balanza comercial, entonces él continúa. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la balanza comercial. En sí, ¿qué es la balanza comercial? O también conocida como balanza de mercancías. Es un indicador económico que los países utilizan para medir la cantidad de exportaciones e importaciones que hay en un determinado periodo de tiempo en cada uno de los países. Es decir, la cantidad de bienes y servicios que un país vende o que compra a los demás países. Algunas de las principales características de la balanza comercial es el plazo que se tiene en cuenta para su estudio y su estimación. Es decir, por ejemplo acá en Colombia, los datos de la balanza comercial se conocen el año después, es decir, por lo menos el resultado del año 2020 se conoce en el año 2021 y el saldo que arroje puede ser positivo o negativo, lo cual da a conocer si hubo un déficit de balanza comercial o un valor eh, positivo a favor del país. En la siguiente tabla podemos observar los datos
de la balanza comercial a partir del año 2010, con referencia en millones de dólares. Es decir, que en el año 2010 hubo una cantidad de exportaciones, es decir, productos, bienes o servicios que se vendieron a otros países por un total de 39.713 millones de dólares y unas importaciones totales de 38.154 millones de dólares. Es decir, que para el año 2010 Colombia obtenía una balanza comercial positiva. Como podemos evidenciar en la tabla, a partir del año 2014, las exportaciones tuvieron un total de 54.857 millones de dólares, con referencia a unas importaciones de 61.088 millones de dólares. Es decir, que desde el año 2014 se comienza un déficit en la balanza comercial de menos 6.231 millones de dólares. El año anterior, es decir, en el 2020, las exportaciones fueron de 31.057 millones de dólares y las importaciones de 41.185 millones de dólares. Es decir, que desde el año 2014 nuestro país ha presentado un déficit comercial, es decir, que estamos comprando más productos, bienes o servicios a los países que en realidad a los que Colombia está produciendo y vendiendo al exterior. Bueno, compañeros, esto era lo que les quería dar a conocer acerca de la balanza comercial. Muchas gracias.